Vamos a hablar sobre números reales y nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, utilizamos números reales para distintas cosas realmente. Los utilizamos para medir, los utilizamos para medir, lo utilizamos para comparar distintas cantidades. Algunas de las que vamos a hablar nosotros durante el semestre está, por ejemplo, la temperatura y podría parecer extraño, pero hay una ley, se conoce como la ley de Dolbear, ¿verdad? En honor a Dolbear, que utiliza el número o la cantidad de ruido que hacen los grillos para estimar la temperatura en Fahrenheit. De hecho, esta ley dice que la temperatura en Fahrenheit es aproximadamente 50 más el número de veces que hace ruido el grillo en 60 segundos, o sea, en un minuto, menos 40, esto dividido entre 4, y eso más o menos aproxima la temperatura, y es bastante certero, la temperatura en Fahrenheit. Así que si tiene unos grillos alrededor, puede determinar a cuánto está la temperatura a su alrededor. También lo podemos hacer para estimar largo, ancho, alto, ¿verdad? Utilizar números reales, la presión sanguínea, la velocidad, ángulos, cuántos años tenemos, y cada una de estas magnitudes o cantidades, si quieren, pues viene acompañado de una unidad para darle sentido en el contexto en que se presentan. Y en eso vamos a estar concentrando por lo menos el inicio de nuestra discusión aquí este semestre. Para hablar de los números reales, entonces, vamos a poner por aquí un láser, tenemos los números naturales. Estos son, vamos a poner por aquí, si ponemos por aquí los números naturales, por ahí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Esos son los números naturales. Después vienen los números cardinales, en inglés los whole numbers, que son los números naturales, pero tenemos que añadirle, y aquí la notación pues no es estándar. A veces tenemos que añadirle el cero. A veces se utilizan los números naturales, el símbolo de los números naturales, y se le añade un cero como suscrito. Este 0, 1, 2, 3 y por ahí sigue. Y entonces, si añadimos a eso los números enteros negativos, entonces tenemos aquí, esto es como una Z doble, y esto es 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y por ahí sigue. Esto por el alemán Zahlen se utiliza esa Z en honor al grupo francés Bourbaki, que empezaron a utilizar esa notación. De hecho, el añadirle el cero a los números cardinales también lo podemos atribuir al grupo Bourbaki alrededor de 1968, y particularmente esa simbología. No había una uniformidad en cuanto al nombre de estos conjuntos. Entonces, después, si tenemos los números naturales, tenemos los números cardinales, tenemos los números enteros, y le siguen los números racionales. Y los números racionales, entonces utilizamos una Q doble aquí por el inglés quotient. Quotient. Una borra por aquí. Quotient. Acá le dije que la Z es del alemán Zahlen, creo que se escribe así, y la W por whole numbers, o la N sub 0. Pero hay números, no hay un número racional cuyo cuadrado sea, por ejemplo, 2. No hay un número racional, la x, que cuando nosotros cuadremos nos dé 2. Este número nosotros lo llamamos raíz cuadrada de 2, y lo denotamos por ese simbolito por ahí, como un radical, raíz cuadrada de 2, y ese no es un número racional. Los números racionales son de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros y b es distinto de 0, ¿verdad? El denominador b tiene que ser distinto de 0. Este numerito, raíz de 2, no lo podemos escribir como a sobre b, y decimos que es irracional, es irracional. No se puede describir como el cociente de dos números enteros, y estos números le daban trabajo
a los griegos que querían que todo fuese racional, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta rápido que este número no podía escribirse de esa manera. Si nosotros tenemos un cuadrado de lado 1, el largo de la diagonal, utilizando el teorema de Pitágoras, sabemos que es raíz cuadrada de 2, y este numerito raíz cuadrada de 2 no se puede expresar como el cociente de dos números enteros, donde el denominador es distinto de 0, y lo tenemos por aquí, ¿verdad? Pues lo tenemos por aquí, ese raíz de 2. Otro número que quizás han oído y podrían saber de dónde sale: si usted coge un pentágono, que es un polígono regular de 5 lados, y decimos que este polígono tiene lado 1, y miramos el largo de esta diagonal aquí, esa es, se le llama phi, y se le llama la razón dorada, o la razón áurea. A veces se utiliza el término áurea, y ese numerito es 1 más raíz de 5 entre 2, y este numerito lo van a ver bastante en su carrera, en su desempeño, todo lo que tenga que ver con matemática, porque florece con bastante frecuencia. Igual el número irracional el número pi, y si nosotros cogemos y hacemos la unión de todos los números racionales con todos los números irracionales, tenemos entonces la totalidad de lo que son los números reales. Y con eso vamos a estar trabajando. Una vez tenemos más de un número real, entonces podemos tratar digamos, jugar con ellos, y eso se hace a través de operaciones entre esos números reales. Podemos sumarlos, podemos restarlos, podemos dividir, podemos multiplicarlos, y podemos dividirlos, y con la división tenemos que tener cuidado. Podemos dividir siempre y cuando el denominador no sea 0. O sea que si yo tengo dos números reales A y B, yo puedo sumar A y B, y esa suma A más B también va a ser un número real. Vamos a decir, ¿verdad? Pertenece al conjunto de los números reales, si A y B lo son, ¿verdad? Si A y B son reales, entonces la suma de A y B también es un número real, la resta de A y B también es un número real, el producto de A con B es un número real, y la división de A y B, o A dividido por B, también es un número real. Y aquí tenemos que hacer la salvedad, siempre y cuando B no sea 0, ¿verdad? Si B es 0, esa división no está definida, no tiene sentido. Y ya que estamos hablando de operaciones entre números reales, recuerden que tenemos un orden o una jerarquía para las operaciones de números reales. Se pueden recordar este acrónimo, ¿verdad? Que quizás aprendieron hace algún tiempo, se los recuerdo ahora: PEMDAS, y esto es, primero hacemos paréntesis, después trabajamos con exponenciales, después trabajamos con multiplicación o división, esto, ¿verdad? Lo que vaya viniendo aquí de izquierda a derecha, como siempre leemos, y por último suma y resta, la A de addition y S de subtraction en inglés, ¿verdad? Pero esto es suma, resta, aquí tenemos multiplicación, división, acá tenemos, esto es paréntesis, y por acá tenemos exponentes, ¿verdad? Trabajamos en orden de izquierda a derecha: paréntesis, exponentes, multiplicación y división, ¿verdad? Este es intercambiable, lo que aparezca a izquierda a derecha, y suma y resta también, lo que aparezca primero de izquierda a derecha. Entonces, si yo tengo más de un número real, sabemos que podemos sumarlo, restarlo, multiplicarlos y dividirlos, siempre y cuando dividirlo siempre y cuando el denominador, aquel que estáis dividiendo, no sea 0. Y podemos hablar de las propiedades, ¿verdad? Las propiedades que tienen esas operaciones entre números reales. Primero podemos hablar de la propiedad conmutativa, tanto de la suma como de la multiplicación de números reales. Es lo mismo sumarle 3 a 5 que sumarle 5 a 3, ¿sí? En este caso, en ambos casos me da 8. Por acá, para la multiplicación, sabemos que 1/2 multiplicado por 7 es lo mismo que 7 multiplicado por 1/2. Dicho en otras palabras, el orden de los factores no altera el resultado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la propiedad de conmutatividad. El orden de los factores no altera el resultado, ¿sí? En cuanto a ya cuando tenemos
más de dos números. Por ejemplo, aquí tenemos 3, A, B y C, números reales, y queremos sumarlos. La propiedad asociativa te dice que, y recuerden que estamos sujetos aquí a la regla del orden de operaciones, tenemos que primero mirar lo que está en paréntesis, yo puedo sumar los primeros dos términos y a eso sumarle el tercero, C, o puedo sumar primero los últimos dos términos y a eso sumarle el primero, y voy a terminar exactamente en el mismo sitio. O sea, A más B, cantidad más C, es lo mismo que A más cantidad B más C. Lo mismo con la multiplicación. Yo puedo multiplicar los primeros dos y a eso multiplicarle el tercero, o puedo multiplicar primero los últimos dos y a eso multiplicarle el primero, y acabo exactamente en el mismo sitio. También tenemos la propiedad distributiva, y esta lo que nos dice es que la multiplicación distribuye sobre la suma. ¿Y qué es esto? Si yo tengo A y voy a multiplicarlo por B más C, entonces eso es lo mismo que multiplicar A por B y a eso sumarle A por C. Recuerden que, de nuevo, esto está sujeto a el orden de operaciones, y el orden de operaciones de izquierda a derecha nos dice que primero multiplicamos y después sumamos. O sea que aquí, si quieren, no es necesario, pero estrictamente hablando, estos dos términos están agrupados primero. O sea que tendrías que buscar la multiplicación o el producto de A por B y el producto de A por C, y entonces a ese resultado sumarle lo que resulte de aquí de A más B más lo que resulte de aquí de A por C. Y no importa por qué lado estás multiplicando, si estás multiplicando por la izquierda como es aquí, o si estás multiplicando por la derecha como es acá. La multiplicación distribuye sobre la suma de números reales. Tenemos también las propiedades de números negativos con A y B. Aquí tenemos A y B números reales, cualquiera. Si tenemos negativo 1 multiplicado por A, eso es lo mismo que negativo A, el negativo de A. Si A es negativo, pues este número es positivo. Si A es positivo, pues ese número es negativo. Y por acá tenemos que el negativo del negativo te devuelve el número original, ¿sí? Y por acá, de nuevo, negativo A por B es lo mismo que A por negativo B, que es lo mismo que negativo de A por B. Y acá, negativo A por negativo B, estos negativos se cancelan y eso es lo mismo que negativo por negativo es positivo, y tenemos el producto de negativo A con negativo B es lo mismo que el producto de A con B. Y acá, de nuevo, aquí tenemos el negativo de A más B. Estrictamente hablando, esto es negativo 1, el número negativo 1 por la cantidad A más B. Y acabamos de decir que la multiplicación distribuye sobre la suma. Así que esto es lo mismo que negativo 1 por A más negativo 1 por B. Negativo 1 por A aquí es negativo A, negativo 1 por B es negativo B. Por eso tenemos aquí negativo A menos B. Y lo mismo acá, pero en vez de suma tenemos aquí resta. O sea, si yo tuviese aquí, qué sé yo, negativo 1 por, vamos a ponerle un paréntesis, negativo 1 por 5, pues esto es negativo 5. Pero si hubiese tenido, qué sé yo, negativo 1 por, qué sé yo, negativo 3, pues esto es negativo por negativo, utilizando esta acá, negativo por negativo es positivo, y tengo 1 por 3, y sabemos que 1 es la identidad multiplicativa de la identidad multiplicativa, por eso aquí tenemos, nos devuelve esto 3. Y aquí, qué sé yo, si tenemos el negativo de 5 más 4, pues sumamos 5 más 4 primero. Negativo 5 más 4 es 9, y negativo 1 por 9 es negativo 9. ¿Sí? Hablando de propiedades de fracciones, vamos a buscar por aquí el láser. Propiedades de fracciones: si tengo A sobre B por C sobre D, voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, y tengo A por C sobre B por D. Esa es la equivalencia aquí, la ecuación. Si voy a multiplicar dos fracciones o dos números racionales, voy a multiplicar entonces numerador con numerador, denominador con denominador, y ese es el resultado. Si voy a dividir dos números racionales, entonces dividir por un número racional, en este caso C sobre D, es lo mismo que multiplicar
la cantidad A sobre B por el recíproco de C sobre D, que es D sobre C. Recuerden que esto invierte el orden. El numerador se convierte en denominador y el denominador se convierte en numerador. O sea que A entre B dividido por C entre D nos da A sobre B por D sobre C, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos aquí, qué sé yo, 5 tercios dividido por 4 novenos, pues entonces esto sería 5 tercios multiplicado por el recíproco de 4 novenos, que es 9 cuartos. Y aquí, si quieren, podemos factorizar. Este 3 aquí me lleva 1 y me queda numerador por numerador. 5 por 3 serían 15. Denominador por denominador, 1 por 4 son 4. Serían 15 cuartos. 15 cuartos. ¿Sí? Acá, esta propiedad, si tengo el mismo denominador, en este caso C, ¿verdad? Y recuerden que para estar en el denominador no puede ser 0, ¿verdad? C es distinto de 0. Lo mismo aquí, B y D tienen que ser distintos de 0. Y aquí B y D tienen que ser distintos de 0, pero también C tiene que ser distinto de 0, porque fíjense que aquí invertimos el orden. Por acá, entonces, si tengo el mismo denominador y quiero sumar esas dos expresiones racionales, lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores y ponerlos sobre el denominador común. Ejemplo, si tengo, qué sé yo, vamos a usar ese 5 tercios que tenemos aquí, 5 tercios más, qué sé yo, 2 tercios, pues entonces esto es 5 más 2 sobre ese denominador común que es 3, y 5 más 2 es 7, sobre 3, 7 tercios. ¿Okay? Esta próxima propiedad nos dice por aquí A sobre B más C sobre D. Aquí estamos asumiendo que B no es D, pero si lo es, pues como quiera funciona. Esto a veces se le llama el método ASPA, porque si se fijan, aquí estamos diciendo esto es AD más BC sobre BD. Estamos cogiendo el producto de B por D, el producto de los dos denominadores. Y fíjense que aquí, si miran este término por aquí, tengo AD y por aquí tengo BC, y este es AD y este es BC. ¿Sí? Es como si tuviera una aspa por acá. Acá, AC sobre BC, siempre que C no sea 0, podemos cancelar, ¿verdad? Si quieren, podemos cancelar esa C y nos queda A sobre B. Y de nuevo acá en multiplicación cruzada, si A sobre B es C sobre D, quiere decir que esos dos números racionales o esas dos fracciones son fracciones equivalentes. Entonces el producto de A por D, este producto aquí, tiene que ser lo mismo que el producto de B por C. Y ahí tenemos algunas propiedades de fracciones con las que vamos a estar trabajando repetidamente durante el semestre, bueno, y durante toda la carrera matemática que ustedes hagan o trabajen.